Hola amigos, soy Fernando Vivas y esto es Cuéntame Otra. Habló Pedro, parió Paula y nos decepcionó una vez más. He leído con el mismo interés de ustedes la larga entrevista que Pedro Castillo le ha dado al periodista César Hildebrand y la decepción es tan mayúscula que estoy seguro que la comparte el propio autor de la entrevista, César Hildebrand, que no le encontró un titular a la entrevista, que es lo que buscamos todos los periodistas cuando tenemos las declaraciones de alguien importante. Se llama Castillo decide hablar. Ese es el titular que saca César Hildebrand de la entrevista, o sea, simplemente habló. ¿Y qué dijo? A la primera pregunta provocadora de Hildebrand, si es que el presidente se había decepcionado de sí mismo, dijo que sigue sacando lecciones y está aprendiendo. Sí, eso es más que obvio. Y yo creo que el propio Hildebrand de allí en adelante se siente decepcionado de la propia entrevista, decepcionado de quien tiene adelante. Y es una entrevista que yo diría un tanto conmiserativa, porque no es que le perdone la vida, que no es la actitud de este periodista, sino que no siente que haya mucha vida, mucha energía ni mucho poder que perdonar. Y a eso voy. Hemos esperado muchos meses para esta entrevista y se esperaba que el presidente se estaba preparando no solo para responder respuestas, que ese es el nivel mínimo desde el punto de vista del poder de quien recibe a un periodista a la casa máxima del poder, que es el Palacio de Gobierno, sino para hacer propuestas al país. O sea, yo esperaba sinceramente que, sin que se lo preguntaran, el presidente diga: convoco a fuerzas del país a un acuerdo mínimo en este y este otro punto. Y de eso que hay un llamado muy genérico a los hombres de bien y a los buenos técnicos que se acerquen al gobierno. Y cuando le pregunta más bien por qué las designaciones cuestionables, las evasivas, son tan confusas que ni siquiera a César Hildebrand le provoca hacer muchas repreguntas, ¿no? La falta de repreguntas tiene mucho que ver con esa decepción del propio entrevistador y las capacidades de que el entrevistado le dé esas propuestas que pueden ser enunciadas de una forma muy convocante o también provocadora y picante, pero no hay nada de eso. O sea, tanto esperar para no encontrar en estos momentos en que el país, y eso sí dice Castillo, está muy confrontado y necesita válvula de escape de esa confrontación, no hay ese llamado con algunos puntos de agenda. Porque la agenda no puede ser evidentemente una nueva asamblea constituyente. Más bien allí sí Hildebrand le repregunta y Castillo opta por decir, bueno, si es que ni siquiera el Tribunal Constitucional nos hace caso, informaremos pues al pueblo. O sea, la perspectiva es informar al pueblo de que fueron derrotados en ese tema que ni siquiera es popular. La impresión general y en resumen es de un presidente de muy baja intensidad, no solo debilitado políticamente, sino de muy baja intensidad, que se limita a afirmar lo que para él es buena fe en el Perú, que es un hombre del pueblo. Esa es su definición, a falta de mayores adherencias ideológicas y doctrinarias, y que quiere hacer el bien al Perú y a la familia. Y esto último lo subrayo porque tiene que ver con el gran ralente conservador de Castillo y de este gobierno. Hildebrand no es un activista de los derechos sexuales y reproductivos, pero le pregunta por el matrimonio gay, y el presidente dice que no ahonda en esos temas porque hay un proyecto de ley que se está trabajando en el Consejo de Ministros. Ojalá ese proyecto de ley tenga un átomo de liberalidad y Castillo esté de acuerdo con ello. Pero entonces el propio Castillo no propone
cosas aprovechando que está dando una entrevista para que las fuerzas políticas digan, ah, vamos, aquí tenemos a un hombre que nos está convocando. Y solo está a la defensiva en muchos temas, y cuando se siente acorralado con una pregunta, suelta ese argumento tan simple: soy un hombre del pueblo y en provincias me piden. Eso es quizá lo más provocador que diga, que cierre el Congreso, pero eso no pasa por mi cabeza. Muchas cosas no pasan por su cabeza, y se supone que en esa ingenuidad de hombre de pueblo, al que muchos no quieren dejarlo gobernar, está el haber recibido a gente que no debió recibir. Ese sí es todo un capítulo de la defensa de los casos judicializados que está poco explorado en la entrevista, pero ya ha dado y empieza a dar otras entrevistas, y espero que se complete en la medida de lo posible el rompecabezas del presidente que no quería hablar y que cuando empieza a hablar lo hace con muy poca elocuencia.